a la vía socialista que impulsaba la Unidad Popular. Y derechamente en el mundo hoy día se está instalando en gobiernos o en procesos de democracia burguesa el mismo modelo, más lento, más despacio, pero es lo mismo. En Chile lo aplicaron de una patada porque claro, era una dictadura militar y generó todo un marco institucional para ello. E incluso el poder adquisitivo de nuestros compañeros de clase en Chile es tan bajo que nos obliga a endeudarnos permanentemente, y para ello disponemos 15 millones de tarjetas de crédito. Cualquier tienda en Chile hoy día, usted tiene un supermercado y le ofrecen la tarjeta de crédito del supermercado. ¿Ya? Entonces ya hablamos en Chile de que las tarjetas sirven incluso para comer, ¿ya? No solamente para vestirlo. Y el salario mínimo que se fija por ley es que afecta a 1.200.000 trabajadores, es de 283 euros, a un cambio de 1 euro igual a 643 pesos. ¿Ya? Por tanto, ustedes entenderán que es el dinero imponible, el dinero que hay que restarle la previsión que está en manos privadas, que es un 20%, uno para salud, un porcentaje de un 7% para salud y el resto para la AFP. Y luego vienen los gastos fijos que tenemos cada jefe de hogar, que son la luz, el agua, el gas y el traslado al lugar de trabajo, la locomoción. Entonces, a fin de mes, en realidad, lo que recibe el trabajador y lo que le alcanza a llegar la chaucha al bolsillo son 20 centavos de euro para un grupo de 3 personas en Chile, o sea, un 0,6 euros diarios. Esa es la realidad de 1.200.000 trabajadores en Chile. Eso se logra y se impone mediante una dictadura militar, 20 años de una pseudo-democracia, crisis en la Central Unitaria de Trabajadores, donde mucha fuerza tenía el gobierno de turno a su interior, por lo tanto impedía que la CUT y los trabajadores se movilizaran. Tiene también el componente de que la ley en Chile no garantiza derechos de negociación colectiva, no garantiza la huelga y no garantiza la sindicalización. Usted forma un sindicato en Chile y al mes solamente le quedan los puros dirigentes. O sea, esa es la realidad, y así se impuso y se ha impuesto aún en Chile este famoso plan laboral del hermano de Piraña. También hay que decir, compañeros, que se dice mucho que somos los jaguares de Latinoamérica. $15.000 per cápita por cada ciudadano, esa es la cifra que nos entrega la OCDE, ¿cierto? Pero como ya explicaba, con los centavos que nos quedan de euros para vivir, para la educación, para la salud, para el vestuario y otros, en realidad somos unos simples ratones. O sea, eso es una gran mentira. Y ha sido muy bien aceptado en esta parte de Europa el que nosotros lo expliquemos así, tan gráfico, tan de que ustedes mismos lo pueden hacer como un ejercicio práctico. Entonces, hemos develado una verdad que se fue imponiendo en Chile. Los trabajadores están muy conscientes de su situación, hay ganas de salir a la calle, se expresan de otra forma. En las noches, a la salida de los trabajos, se organizan caceroleos masivos, por lo tanto son otras formas de lucha también. Y en Chile, en 2003, recién, a 13 años de gobierno de la concertación, la CUT logra convocar un paro nacional en el cual se van despejando en su interior las posiciones más de derecha que existían y van quedando hoy día aún las posiciones más de socialdemocracia. Y los comunistas vamos impulsando en su interior la unidad con todos aquellos que quieran avanzar con nosotros, pero sin romper el instrumento de la clase obrera. Luego impulsamos con ello una gran campaña de que ya la CUT no es, por los trabajadores no podemos pensar que solamente la lucha reivindicativa nos va a resolver los problemas de fondo. Por tanto, iniciamos la politización de todos los trabajadores, pensar políticamente, independiente de la existencia de los partidos, pero que los trabajadores fueran tomando una posición. Y así fuimos avanzando hasta alcanzar un acuerdo político con el Juntos Podemos más la concertación, que la CUT convoca a un parlamento social y político
para romper la exclusión de los comunistas. Y por ello es que tenemos 3 diputados hoy día en la Cámara Baja del Parlamento. Luego impulsamos también junto con ellos candidatos propios, candidatos dirigentes sindicales. Llevamos a Cristian Cueva en Lota y al presidente de la CUT en Quilicura. Y resulta que a pesar del 23% de votación obtenido, no fue posible que los compañeros nos representaran en el Parlamento. Y eso en Europa también ha sido fuerte, el que un 23% de votación no tenga representación en el Parlamento. Y eso es gracias a esta ley binominal que hablaban nuestras compañeras. O sea, estamos hablando de las camisas de fuerza, ¿ya? De los amarres heredados de la dictadura. Entonces hay todo un sistema diseñado para impedir que los trabajadores, los pobladores, los pueblos originarios tengamos una expresión democrática. Y en esa circunstancia entonces se va acumulando este descontento, y el primer pueblo que se alza es Magallanes. Si debemos recordar que Magallanes, incluso hasta los empresarios participaron del cierre perimetral de la comuna para impedir que entraran, incluso los extranjeros no podían salir, porque había una huelga general, un pueblo en alza, y que el gobierno quiso tapar con represión y no pudo, porque hasta los carabineros de la zona están complicados. Ellos también tienen que pagar el gas. Bueno, como decía la compañera Camila, el Carlos también, hace un año se iniciaba también una larga huelga de los presos políticos mapuche, que fue, la verdad, una movilización que no salió en los medios de comunicación hasta que se puso en riesgo la vida de los compañeros. Y esa brutalidad del Estado chileno contra un pueblo originario se tomó el discurso del 1 de mayo exigiendo la liberación de todos los presos políticos mapuches. Luego avanzamos también apoyando a todo el movimiento medioambiental de Patagonia sin represa, en contra de la instalación de Punta de Choros, y todo lo que tenía que ver, y todavía, con la represa Hidroaicén. Recordemos que se aprobó por este gobierno, que es un gobierno que manda a consultar si hay que posibilidades o no de instalarla, y se consulta a sí mismo. Es una cuestión de loco. Acá no entienden los gringos. ¿Cachan? O sea, no están de acuerdo con que eso sea así. ¿Cómo es posible? Pero es cierto. Si aquí las diferencias es que estamos en la misma dictadura, pero sin la persecución o los detenidos desaparecidos que generó la dictadura. O sea, es terrible. Ustedes a través de internet han podido tener acceso a cómo Carabineros llega a las comunidades mapuche, golpeando mujeres, aterrorizando a los niños. Ese es el terrorismo de Estado que también nosotros responsablemente vamos a hacer la denuncia en la OIT también como dirigentes, porque eso es lo que está ocurriendo en Chile y es muy importante el bombardeo mediático desde el exterior para que se respete los derechos no solamente del pueblo mapuche, sino que todos los derechos de todos los ciudadanos. Como les decía, los trabajadores tenemos un sistema de pensiones privado que significó la pérdida de 20.000 millones de dólares producto de las inversiones que hacen 5 AFPs. Y en este marco ellos buscan por la vía de los fondos de pensiones la extrema ganancia de las empresas en donde ellos invierten esta plata, ¿ya? Y estallaron varios escándalos. En Chile las 3 cadenas de farmacia más importantes elevaban los precios, se coludían, ¿cierto? Y resulta que después te ofrecían tarjetas de crédito para un descuento de un 20%. O sea, con el fin de artificialmente elevar los precios y obtener de ahí la ganancia que genera el no pago de una cuota o los intereses que va generando. Y eso va, y ahí empieza también a marcarse la debilidad de un gobierno con conflicto de intereses, ¿ya? Porque Piñera también tenía acciones en la farmacia Humada, eso así fue denunciado, pero en nuestro país no pasa nada. Es como un escándalo más, una cosa chica. Entonces, algo que aquí también no entienden, ¿cómo eso es posible? Bueno, en Chile hoy día todo es posible, pero la conciencia de mucha gente empezó a cambiar, porque ya la televisión no fue capaz de encubrir el modelo.
porque la masividad y la creatividad, y los cabros, ¿para qué estamos con cosas? Nos entregaron alegría, po. Si eso es lo que le faltaba a este país, que saliéramos a la calle sin temor, que no nos importara el guanaco, no nos importara el zorrillo, las horas de detención, todo hoy día vale la pena para cambiar el sistema. Y esa conciencia es la que hoy día es lo más importante como proyecto, porque esa conciencia también caló en los trabajadores y también nos llevó a convocar un paro de 2 días. Eso en Chile es un tremendo logro, porque los paros que convoca la CUT nunca han sido legales. ¿Y por qué la CUT lo convoca? Porque la CUT fue la primera que decía antes no respetar la Constitución, en mantener a los dirigentes que están prohibidos postularse al Parlamento. Nosotros le respetamos a esos dirigentes su condición de dirigente. Entonces no estamos respetando la Constitución de Pinochet, con eso estamos diciendo que estamos rompiendo el marco de la institucionalidad heredada de la dictadura. Y así convocamos a paros nacionales ilegales, tomas de ministerios, todo ilegal. ¿Ya? ¿Por qué lo destaco? Porque la ley la hacen los patrones. Y si la ley la hace para el patrón, nosotros tenemos derecho a protestar cuando queramos. Porque nosotros no fuimos consultados. Así que, en cuanto de la legalidad, nosotros hace rato que ya no tomamos en cuenta, es legal esto, es legal tomarnos esto otro. Le echamos para adelante, si aquí lo único que podemos perder nosotros son las cadenas. En concreto, también como un proceso histórico que hemos asumido siempre los trabajadores en construcción de los frentes populares, en realidad le podemos colocar muchos nombres, pero es un concepto de unidad popular. Es que esta mesa social por un nuevo Chile que hablaba Camila, efectivamente puede ser el germen, algo que hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente desde ahí puede surgir un nuevo proyecto de unidad popular. Desde ahí, y ojo, que es un proyecto que hasta el minuto los partidos políticos están fuera. Es un proyecto de mesa social. Ahora, no significa que los partidos en algún minuto no se integren. Lo que pasa es que los partidos tienen que someterse a los dictámenes de los trabajadores, del pueblo en general, y no al revés. Sí, y en eso hemos avanzado. Aquí vamos a vivir un proceso de disputa el día a día. ¿Ya? Comienza el 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer. Ahí nos vamos a probar en la calle nuevamente, en un concepto de unidad social. Luego el 17 de marzo está en todos los consulados y embajadas del mundo el reclamo, y eso lo apoya también la CUT, para que los chilenos puedan votar sin condición y de una patada empecemos a votar a la derecha de los funcionarios del poder. Así que estructuralmente la central adoptó un proceso inédito. Cambió sus estatutos y decidió instalarse en cada comuna del país, para desde ahí generar las asambleas territoriales, donde no solamente participan trabajadores, sino que participan todas las fuerzas vivas de la comunidad. Y eso el año pasado tuvo experiencias muy concretas, en Ñuñoa, en Macul, en San Bernardo, Maipú, y que desde esas mesas ciudadanas están surgiendo los candidatos a concejales. ¿Ya? O sea, y ahí es donde los partidos como el nuestro va a abrirle el espacio y la puerta para que vayan, si se sienten representados por nuestras demandas, vayan en la lista con nosotros. Tenemos a Camilo Ballesteros, candidato a alcalde, un joven líder estudiantil, que esperamos ganar con los compañeros de Estación Central. Y los dirigentes estamos para eso, para servir al pueblo y no servirnos del pueblo. Así que tenemos mucha esperanza en que esta vez logremos por fin despejar este sistema que era tan normal. Es verdad lo que dicen los compañeros, los trabajadores no veían otra opción, los estudiantes condenados a pagar la salud precaria total, o sea, te morís si no tenéis plata. Entonces es tan agobiante que aquí el mensaje, efectivamente, los trabajadores de Europa, que han tenido un avance significativo en un estado de bienestar que no comparto, pero que sé que trae derechos, tienen que discutir y debatir. Tienen una estructura sindical muy poderosa desde el punto de vista de la infraestructura, pero políticamente es donde le falta dar el paso.
dar el paso. Si la administración del poder, los trabajadores tenemos mucho que decir, tenemos que apropiarnos de ese poder. Y de eso se trata el concepto que traímos desde Chile, en que los trabajadores avancemos definitivamente a tomarnos el poder, pero no solo nosotros. El poder se construye desde abajo. Exactamente, como dice el compañero, es que la reforma a los estatutos que aprobamos los trabajadores nos va a permitir esa construcción desde abajo en el territorio. Porque ya hicimos la prueba el 24 y el 25 de agosto, a la hora de las 9 de la noche, mientras los ministros estrella que tiene Piraña salían diciendo que aquí todo era normal, los trabajadores asistieron a sus trabajos y la gente engañada una vez más se tomó las calles en las poblaciones, salió a protestar porque le estaban nuevamente mintiendo. Y al otro día la estrategia era, bueno, si el primer día era vaciar el centro, el segundo día teníamos que llenarlo, y lo llenamos. Y ahí demostramos que el movimiento fue real. Ahí demostramos que efectivamente el sistema tiene un quiebre, una fractura, y desde ahí es donde nosotros tenemos que seguir profundizando hasta que se produzca el quiebre total. Yo quiero ser breve porque efectivamente hay una cantidad de preguntas que necesitan respuesta, así que muchas gracias. Muchas gracias, compañeros Jorge, Carol y Camila. Vamos a hacer una pausa cortita para que los compañeros preparen las preguntas. Está programada la pausa y tienen que... ¿La tiramos nomás? Ahí. Seguimos, compañeros. Bien, la forma para que nos organicemos y todos puedan tener respuesta a sus preguntas. Vamos a ir, nosotros hemos entregado las preguntas directas a cada compañero. Ellos han seleccionado las del tema de educación, trabajo y bueno, el aspecto político y van a empezar a contestar a las preguntas. Gracias. Una pregunta. Sí. Que se me ha hecho en reiteradas ocasiones a partir de una declaración que hizo un medio español. Dice, ¿por qué no haría campaña Michelle Bachelet? ¿Cuál fue su principal error? Me preguntan por qué no haría campaña por Michelle Bachelet, cuál fue su principal error y el principal error de la concertación. Bueno, un poco en la presentación ya dijimos eso. La verdad es que yo no haría campaña por una persona, ya por un individuo. Yo hago campaña por programas políticos y programas democráticos. Programa político ni cualquier proyecto político, claramente uno que refleje al menos las demandas que hemos señalado, que son las que ha levantado el mismo movimiento social por una nueva democracia, que tiene que ver con recuperación de derechos básicos, que tiene que ver con un nuevo rol del Estado, que tiene que ver con la recuperación de nuestros recursos naturales, principalmente el cobre y el agua, que tiene que ver con una reforma tributaria, que tiene que ver con un cambio de la constitución política en Chile, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente que los errores de la concertación y así también de Bachelet, bueno, fue haber administrado el modelo, creer que la desigualdad se combatía a través de la focalización del gasto social, combatir simplemente la pobreza y obviamente no tocar el modelo económico de nuestro país. Eso fue su principal error. Nunca hubo una real voluntad por avanzar hacia la democracia, sino que mantener nomás los amarres de la dictadura. Ni los derechos humanos, ¿verdad? No se trabajó por la verdad y por resolver todos esos problemas que se arrastraron de la dictadura. De hecho, parece que se comprometieron a no seguir avanzando en esa dirección. Y bueno, particularmente Bachelet, ya es bastante conocido lo que pasó con, producto de la Revolución Pingüina, donde se resuelven, entre comillas, se resuelven los problemas de la educación a través de un acuerdo con la derecha, de espalda al movimiento, y eso tuvo como resultado la Ley General de Educación, que se le dijo la gran estafa porque realmente no era lo que demandaba el movimiento.
¿Qué posición tengo yo frente al movimiento Revolución Democrática? Si pienso formar parte de este, el movimiento Revolución Democrática que levanta Giorgio, el otro dirigente estudiantil. Bueno, nosotros, particularmente yo y como comunista en general, nos alegra mucho, lo señalaba en la entrevista hoy día en la mañana, que no alegra mucho que se constituyan nuevos referentes políticos a partir de un movimiento, y sobre todo los que plantean esta tesis de la Revolución Democrática, porque es algo que por lo menos los comunistas lo venimos planteando hace más de 4 congresos atrás. Y si hay jóvenes y si hay movimientos que van en esa dirección, bienvenidos sean no militantes. Finalmente aquí hay que siempre sumar a nuevos líderes, dirigentes, el mundo social, en función de objetivos comunes, que es construir realmente una verdadera democracia en nuestro país por la vía electoral, que finalmente es lo que apuesta también este movimiento. Pero no solamente eso. ¿Y por qué no solamente eso? Bueno, se habla aquí, por ejemplo, en cuáles son las perspectivas para en el futuro presentarse elecciones en el Parlamento chileno. Muchas veces en el movimiento se plantea como 2 tesis, y sobre todo en la izquierda, que es como la tesis de la vía no institucional y la vía institucional. Que la vía institucional la representan los partidos, los sectores tradicionales, y la vía no institucional como los sectores más radicales del movimiento. Y yo creo que plantear estas 2 vías como contradictorias es un error. Muy claro ejemplo de esto es lo que está pasando en el momento de repliegue del movimiento, donde estamos en un proceso de intensa discusión de balance del 2011 y de cómo proyectar el 2012, pero que sin embargo la institucionalidad sigue funcionando. Y siguen los parlamentarios legislando, y sigue el gobierno proponiendo leyes, y todo sigue funcionando por sobre nosotros y claramente contra nosotros. Y por eso que las manifestaciones, por ejemplo en Lusach, otras manifestaciones que han sido menos masivas por la poca fuerza que en este momento tiene el movimiento, pero que se expresan a partir de que, claro, siguen estos tipos legislando y nosotros no tenemos ninguna incidencia en esos espacios, porque no tenemos buena correlación de fuerza en esos espacios, lamentablemente. Entonces, el tema de la elección al Parlamento yo creo que es necesario siempre y cuando sea un objetivo político que vaya en la dirección de poder subvertir las correlaciones de fuerza en esos espacios, que no esté dominado por la concertación y la derecha, ¿cierto?, sino que haya realmente representación del mundo social, del mundo sindical, que en estos momentos no puede, y ojalá también del mundo estudiantil, para que realmente tengamos una mayoría democrática que pueda permitirnos avanzar en cambios estructurales. Pero esto sin olvidar el trabajo de base, y lo mencionaba el compañero, porque no nos sirve nada levantar representantes sin tener un pueblo organizado, debidamente organizado. Porque rápidamente lo que pasa es que se empiezan a desligar el tema institucional, ¿cierto?, el tema de la política en esos espacios, de los movimientos sociales, de las necesidades del pueblo. Y es por eso que también nosotros estamos trabajando mucho en todavía no, pero estamos preparando estrategias de fortalecer, por ejemplo, las asambleas ciudadanas o las asambleas territoriales que se generaron al calor del movimiento del 2011. Espacios cuasi inorgánicos, ¿cierto?, pero donde participan estudiantes, trabajadores, dueñas de casa, movimientos de distinto tipo en un mismo territorio. Y creemos que ahí está una de las principales bases para recomponer el tejido social y poder construir desde ahí, desde lo más como lo más puro, de las bases, una alternativa, pero obviamente que hay una coordinación del mundo social a nivel nacional, y eso es la mesa social. Ya le señalaba el compañero también Jorge, la mesa social es una instancia de coordinación a nivel nacional de distintas organizaciones sociales, estudiantiles, secundarios, universitarios, del ámbito privado, movimientos por los derechos humanos, movimientos ambientalistas, sindicales, de trabajadores de la educación y otros, que estamos ya no solamente coordinándonos para levantar movilizaciones, sino que para levantar una plataforma política programática y que se nutra también de la discusión de esta asamblea. Entonces necesitamos organización, necesitamos una propuesta de mayoría, una propuesta democrática que sea realmente representativa, pero que también esa mayoría pueda reflejarse y disputar esos espacios de poder, porque si no vamos a estar organizándonos siempre y fortaleciendo el movimiento, pero las leyes van a seguir amarrando el modelo, ¿cierto?, profundizándolo, y siempre en contra de nosotros. Entonces no podemos permitir que eso siga sucediendo, y por eso que las elecciones, para nosotros por lo menos, son muy importantes. Ahora, el movimiento social no tiene una definición en relación a las elecciones parlamentarias, ¿ya?
entendamos que aquí hay una diversidad muy grande, no solamente política, ideológica, ¿cierto?, sino que también incluso religiosa. Entonces, el movimiento tan transversal no ha logrado todavía tener una postura en relación a elecciones. Sin embargo, nosotros como comunistas al interior de este movimiento tenemos representantes, hay asambleas ciudadanas, asambleas territoriales que están levantando candidatura a concejal, por ejemplo, y eso hay que rescatar. Una sola pregunta. Continúa, Camila, continúa. Continúa. Yo pregunto a ella. Continúa, Camila. Compañero, vamos a seguir respondiendo las otras preguntas que estaban antes, y si hay tiempo respondemos su pregunta. ¿Le parece? Para que Carol y Jorge respondan las otras preguntas que están antes. Llegaron otras preguntas también, una que es bastante interesante, bueno, más que todo porque nos dicen qué les parece el frío de Estocolmo y cuál es con respecto a nuestra bienvenida calurosa. Yo creo que esta pregunta habla más allá de lo que dice, que pareciera no decir mucho. Sí, efectivamente la bienvenida calurosa y el interés que despierta lo que nosotros estamos viviendo es precisamente lo que rescato de esta presentación y de estar acá con ustedes. Nosotros creemos que, tal como lo hemos transmitido, durante mucho tiempo la izquierda ha estado adormecida. Muchos creyeron que se fueron y había que irse para casa y que no había que seguir organizándose. Muchos empezaron a hacerse espectadores de los procesos desde afuera. Y yo creo que, por ejemplo, este tipo de acciones, este tipo de medidas, y en eso quiero agradecer especialmente a Ruth Gries, quien está acá, que es una compañera que está exiliada en Alemania, que todavía está persiguiendo la causa de su marido, un compañero de nuestro partido, el compañero Hernán Enrique, que hoy día está desaparecido, y que me parece que es precisamente en esas causas, es en las causas de lo que estamos viviendo en Chile, es sentir que ustedes también siguen viviendo y siguen vibrando, no solamente como espectadores, sino que también como actores de las transformaciones. Yo creo que eso es lo que rescato, lo que nosotros de alguna u otra manera sentimos que ustedes intentan expresar en esta calurosa bienvenida, los jotosos de ayer y los jotosos de hoy, y no solo los comunistas, sino que también el resto de la izquierda debe expresarse en organización, en unificación y sobre todo en acciones concretas. Con respecto a otra pregunta que pudiese estar un poco vinculada, que habla de que la revolución no se exporta, pero que qué consejos podríamos darle a los partidos de izquierda en Suecia para no seguir perdiendo terreno en el desarrollo de la sociedad. Bueno, efectivamente, lamentablemente, la izquierda se caracteriza por ser muy romántica. Muchas veces en la izquierda somos muy intensos en nuestro sentimiento, en nuestra entrega, en nuestro compromiso, pero también hemos estado marcados por una historia de divisiones, de sectarismo, de desuniones, de muchas veces remarcar más la diferencia que la confluencia, y eso ha sido quizá uno de los grandes virus que no nos ha permitido avanzar, porque nuestras ideas son justas, son necesarias, hablan de desarrollo, hablan de progresismo, hablan de lo que realmente muchos de estos que están gobernando hoy día se llenan la boca, pero que sin embargo no lo concretan y no lo hacen. A pesar de eso, no hemos sido capaces de materializar por la vía de los hechos cuestiones concretas, ganancias concretas, ¿cierto? Por lo menos en los países más desarrollados, donde el capitalismo ha calado en lo más profundo y pareciera ser que la izquierda está reducida a su mínima expresión, donde la socialdemocracia es la izquierda que se muestra hacia el mundo y lo que existe, y no se muestra una alternativa real de izquierda, de construcción de izquierda política, democrática, desde las perspectivas que nosotros los comunistas y también los que se consideran de izquierda y no son comunistas lo entendemos. Y en ese sentido, bueno, nosotros también como partido vamos a cumplir 100 años. En estos 100 años de historia hemos tenido 35 años de ilegalidad, 35 años de clandestinidad.
Y bueno, en eso también muchas equivocaciones, muchos aciertos, perspectivas distintas, visiones distintas dependiendo del periodo y el momento político que estamos viviendo. Y por eso, por ejemplo, muchos sectores de la izquierda también se preocupan más de criticarnos que de tratar de construir algo en conjunto. Nosotros hoy día estamos impulsando, y tal, muy bien lo decía Camila, la importancia que tiene desarrollar una gran confluencia de izquierda nacional que nos permita ir a disputar no solamente las alcaldías este año 2012, sino que también las parlamentarias y las presidenciales en el año 2013, porque eso es fundamental. El cambio institucional es fundamental para el desarrollo del movimiento social. O sea, nosotros no podemos pretender que el movimiento social se desarrolle en las calles y que termine pegándose cabezazos contra la pared si no somos capaces al mismo tiempo de generar cambios internos y profundos en la institucionalidad política del país. Y para eso el Partido Comunista solo no puede, nosotros no podemos ser arrogantes y creer que tenemos todo en nuestras manos, porque eso no es así. Nosotros somos una organización que está al servicio del pueblo, hemos sido parte importante también del desarrollo de este proceso, pero no lo único, mucho menos los únicos representantes, y tal como decía Jorge, nuestro partido, nuestra organización, nuestra juventud, y yo representante de la Juventud Comunista de Chile puedo decir con mucha responsabilidad, nos hemos puesto al servicio del proceso de una construcción de movimiento social. Estamos ahí, estamos a disposición, hemos aprendido mucho, hemos vivido la dialéctica de la cual hablaba Marx en términos concretos, nos hemos retroalimentado y hemos alimentado el proceso, y creo que ese es el rol que deben jugar los partidos políticos de izquierda en este tipo de construcciones, no creerse dueños ni apoderarse de los procesos, sino que muy por el contrario. Alguien estuvo en la fiesta de los abrazos, a mí me tocó dar el discurso central el primer día, hubo mucha gente en la fiesta de los abrazos este año, eso también da una señal muy importante, más allá de que sea una fiesta organizada por nosotros, es una fiesta que está abierta a la izquierda, y yo creo que este año fue un reflejo de que más gente se está acercando, de que la esperanza se está recobrando. Y en ese discurso, bueno, hay una parte en la que yo planteo la importancia de abrir un debate respecto de la despenalización de la marihuana y también de la despenalización del aborto. Nuestro país es uno de los países con más alta tasa de abortos y muertes por abortos ilegales y clandestinos. Tenemos también un alto consumo de la juventud de marihuana. Yo no voy a hacer juicio de si consumir marihuana es bueno, es malo, es rico o no tan rico. No, creo que es algo que no corresponde al debate político que nosotros estamos planteando. Es una realidad y hay que enfrentarla. Esa realidad el gobierno y los gobiernos de turno la han enfrentado prohibiendo. La prohibición ha fomentado el narcotráfico y el narcotráfico ha sido uno de los grandes errores y quizá uno de los grandes virus, ¿cierto?, que ha corrompido muchas de las sociedades, como lo que está pasando hoy día en México, que no hay control del narcotráfico, lo que pasa en Colombia, donde también hay un gran control del narcotráfico, no solamente en términos sociales, sino que también en términos políticos, y tal como decía Recabarren en un momento, o sea, el alcohol era la muerte, ¿cierto?, del desarrollo del movimiento sindical obrero, ayudaba a corromperlo. Nosotros creemos que hoy día el consumo de drogas en nuestro país es una realidad, hay que buscar los mecanismos de regularlo, y esos mecanismos de regulación pasan por enfrentar el problema, no por rehuir a él, y por eso creemos que hoy día es necesario desarrollar una política de despenalización tanto del aborto como de la marihuana, pero al mismo tiempo desarrollando políticas públicas que nos permitan regularlo, enfrentar el narcotráfico y hacer que quienes quieran consumir lo asuman como una decisión personal, pero que eso no signifique que nosotros estamos buscando fomentar que más jóvenes aborten ni que más jóvenes consuman marihuana, muy por el contrario. Respecto al sexismo y el fascismo, bueno, efectivamente nosotros hemos hecho demostración concreta de que no estamos de acuerdo con el sesgo cultural, ¿cierto?, que tenemos del machismo.
Nuestro país, claramente, y ustedes así lo saben, es un país que se caracteriza, y no solo nuestro país, yo creo que en la sociedad en general se caracteriza por ser muy machista, por excluir a las mujeres. Por mucho tiempo no tuvimos, muchos años, la posibilidad siquiera de votar en las elecciones, de expresarnos. Y la verdad es que, sin querer presentar una posición feminista ni machista, porque creo que los extremos tampoco son buenos, pero sí me parece que hoy día el movimiento social y también la lucha política en nuestro país, el desarrollo cultural, ha llevado y ha demostrado que las mujeres y los hombres tenemos capacidades iguales, que somos capaces de dar los debates, de enfrentar las ideas, de presentar, de generar, que somos capaces de tener representación también en los espacios de poder político. Se ha abierto un sesgo que hasta hace pocos años atrás estaba muy internalizado. Nunca habíamos tenido una presidenta mujer, más allá de las críticas que le podamos hacer a Michelle Bachelet. Ella fue la primera mujer presidenta del país. Y eso también son algunas de las cosas que yo creo que han ido abriendo, ¿cierto?, estas posibilidades de romper con el sexismo y bueno, el machismo en Chile. Y con respecto al fascismo, bueno, yo creo que esa pregunta la voy a tratar de vincular con las próximas, que hablan sobre la represión y los ecos comunicacionales, donde se plantea que, bueno, la represión brutal que se generó durante este movimiento por parte de la policía atemoriza de manera justa también a los ciudadanos, ¿cierto?, que muchas veces no participan de estos procesos. Y acá se plantea, ¿no sería posible concretizar un decreto legal que prohibiera este tipo de acciones? Yo pienso que se refiere a las acciones de represión. Yo creo que efectivamente hoy día hay que hacer presión para poder evitar que en nuestro país se sigan dando los niveles de represión brutales que hemos tenido a través del eufemismo de apremio ilegítimo. Se han hecho torturas, tenemos compañeros que han manifestado y que han declarado haber sido torturados cuando son apresados, ¿cierto?, en las distintas manifestaciones. Hemos visto cómo se buscan todas las excusas a partir de minorías que se manifiestan de forma violenta para reprimir a las mayorías que nos hemos manifestado de manera pacífica. Y yo creo que eso responde precisamente a la política de este gobierno de no querer enfrentar el debate, no querer enfrentar la situación a través del debate de las ideas, sino que a través de la represión, a través de los golpes y a través de todo lo que dijimos anteriormente, que no solamente genera una violencia física, sino que también una violencia psicológica, una violencia política, y eso acompañado de muchas amenazas y ese tipo de cosas que hemos tenido que vivir en Chile. Yo, con respecto a concretar algo, bueno, lo único que se ha concretado hasta el momento a propósito de la composición de fuerza es criminalización del movimiento a través de sus acciones. Ya lo vimos con la ley Hinspeter, que está propuesta y que intenta criminalizar una de las formas de movilización más importantes que tuvimos este año, que fueron las tomas de las universidades, de los colegios. Está la ley antiterrorista, que ha venido criminalizando al pueblo mapuche durante varios años, que, tal como decíamos delante, ha tenido ya apresado a muchos compañeros y comuneros mapuches con condenas de hasta 120 años de cárcel. Y esos son los tipos de modificaciones que se están haciendo a la ley, que claramente no favorecen al movimiento social, y por esa razón creemos con más fuerza que nunca que hay que disputar la institucionalidad, porque si no se van a seguir concretando este tipo de situaciones en el Parlamento y en el gobierno. Bueno, eso, y como es la última pregunta, quiero aprovechar de despedirme. Darles las gracias por estar acá, darles las gracias por recibirnos, por escucharnos, y pedirles además el gran favor de que nos ayuden a difundir la realidad, que nos ayuden a transformar las cosas también, entregando los elementos hacia afuera. Los medios de comunicación han sesgado el movimiento desde la visión general. Ustedes probablemente muchos van a seguir hablando del movimiento estudiantil. Yo les pido por favor que dejemos de hablar del movimiento estudiantil, porque eso es una falta de respeto para los trabajadores, para los pobladores, para las dueñas de casa y para todos los que nos movilizamos durante el año 2011 en las calles de Chile, ¿cierto?, pidiendo y demandando mayor democracia, mayor justicia social, porque hoy día el movimiento estudiantil es parte de un gran movimiento social. Por lo tanto, es eso lo que nosotros tenemos que salir a comunicar hacia afuera.
Nosotros tenemos un movimiento que se compone de mucha gente, son muchos los que están detrás. Camila es una representante, no dejemos que porque los medios de comunicación personifican un movimiento, con eso ayuden a destruirlo. Hoy día se ha atacado a Camila sistemáticamente a través de los medios de comunicación, van a seguir haciéndolo. En Chile ya empezaron una arremetida para buscar cualquier mecanismo de ataque particular hacia ella, y con eso lo que buscan es destruir al movimiento. Por lo tanto, nuestra petición y nuestro llamado a que en conjunto utilicemos los medios de comunicación alternativos, busquemos los mecanismos para poder mostrar la realidad en Chile, y no dejemos que nos destruyan por malas intenciones y por acciones políticas terribles, tremendas, que tiene el capitalismo a través de la utilización del poder y de la concentración del poder político, económico y comunicacional que tienen no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Muchas gracias. En Chile, vamos a avanzar. La pregunta dice: ¿cómo va el trabajo de la igualdad de género? El gobierno de Bachelet dejó una ley que en el fondo una buena ley desde el punto de vista de la igualdad dentro de la empresa, pero mientras en el Código del Trabajo exista la libertad del despido, ¿quién va a levantar la voz para justamente luchar porque el mecanismo es prácticamente como una denuncia que tiene que hacer la trabajadora para que el empleador iguale los salarios, por ejemplo, iguale las condiciones? En Chile, una práctica para evitar el salacuna o la imposición de tener salacuna es el multirul, ¿ya? O sea, no se entiende que una empresa como Falabella, cada sección sea una empresa distinta, y a pesar de que trabajan cientos de trabajadores, no puedan tener ese derecho. Bueno, es parte justamente de las demandas concretas que se levantan desde la CUT, desde el punto de vista de que la ley que se ha hecho y se ha llevado a cabo no sirve porque no garantiza la igualdad de género. Lo que sí garantiza es la igualdad de explotación. Somos igual de explotados y explotadas. En el caso del sueldo mínimo, lo mismo. El mismo sueldo para todos y todas. Respecto al desarrollo de los convenios colectivos, ya lo decía yo, no hay derecho a huelga, no hay derecho a negociación colectiva. Los trabajadores somos reemplazados si es que usamos el ejercicio de la huelga. Estamos obligados a tomarnos la empresa, a generar cualquier tipo de acción, pero evidentemente Carabinero es el primero en ponerse del lado del patrón, por lo que terminamos siendo nosotros los que la pasamos mal, pero es un buen ejercicio. Hemos sofisticado nuestras maneras de irnos a huelga, ¿ya? Pero principalmente los convenios están, para nosotros no es una palabra que nos guste. A nosotros nos gustan los contratos colectivos, no los convenios, porque los convenios son los que el patrón hace a espaldas del sindicato. Luego, ¿por qué debería ser gratuita? Bueno, la educación, porque evidentemente lo que genera el incentivo al lucro es justamente el que sea con acceso, o sea, con que se cobre por el acceder. Entonces ahí tenemos nosotros el argumento de por qué, y tampoco estamos hablando de una cosa que hay que saber distinguir: el acceso gratuito y la educación pública respecto de lo que era antiguamente. O sea, antiguamente no dejaban de existir los colegios de los curas, por ejemplo, ¿ya? O sea, que quede claro que solamente es para eliminar el incentivo al lucro, que es lo que es la motivación. Lo mismo en la salud. O sea, la salud, los ISAPRES se crearon en el 81, no existían antes, y así se fue desmantelando la educación y la salud. ¿Cómo responderemos ante una represión del Estado? Bueno, es parte de una estrategia, porque habla de las bombas más venenosas. Efectivamente la represión se va a recrudecer. El no tener presos a los que llevaron a cabo el golpe de Estado, a los que torturaron, a los que mataron, nos va a condenar en la historia, posiblemente en un tiempo, ojalá nunca vuelva a repetirse, pero si no hicimos eso, nosotros estamos condenados a repetirlo, y para eso necesitamos generar también un proceso de autodefensa de masa, que los trabajadores a través de piquetes de huelga estamos buscando la forma de evitar este contacto tan desigual entre las fuerzas represivas y los trabajadores, o lo que sucedió el 24-25, un buen ejercicio de eso. El vaciar las ciudades y irnos al territorio generó una dispersión. No fue capaz la policía de llegar a muchos lugares.
¿ya? Entonces hay formas, hay maneras, hay acciones que no necesariamente traen un costo para quien las realiza, ¿ya? Evidentemente también la denuncia, la acción de los medios independientes en Chile ha sido fundamental. Incluso ha llegado gente, carabineros de Volcar, han llegado a la CUT despedidos porque están bajo una presión y son trabajadores. Pues, es muy extraño, o sea, tú recibes a un carabinero que llega de un servicio de inteligencia, que quizás el mismo que ha sido algún tipo de premio, pero te llega con la situación de que fue despedido y que fue él también víctima. Y ahí es donde, ¿qué posición adoptamos pues, frente a esa persona? Y bueno, felizmente tenemos un desarrollo que hemos sabido muchas cosas de parte del sistema represivo en Chile, la traída de las camionetas de israelitas, que son las que intervienen en los teléfonos. Por ahí se supo, ante una denuncia de la CUT, que intervenían a los parlamentarios, y así nos fueron ayudando y entregando la información en donde se cuestionó y hubo un cambio de general. ¿Ya? El general que entró con Piñera ya no está en el mandato, y el que está ahora tiene una querella de la CUT porque también descubrimos que participó en el asesinato de un niño de 14 años. Entonces, estamos tomando acciones, teníamos un equipo jurídico permanente en la CUT, junto con otros abogados que son de la Corporación de los Derechos del Pueblo, que ayudaron a muchos estudiantes a sacarlos, a protegerlos, que hoy día están intentando revertir los procesos de no permitirles nuevamente estudiar en los mismos colegios. Hoy día se supo que 90 y tantos alumnos en Providencia, el alcalde tomó la decisión de no renovar la matrícula. Entonces, ahí por la vía judicial también se va actuando, pero no nos dice nada que con eso logremos frenar en la represión, porque esta responde más a un sistema, más que a lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista de ir al hecho mismo de la represión. Solamente con más democracia, con más unidad y lucha vamos a conseguir revertir este estado de represivo en Chile. Respecto de qué manera concreta pueden colaborarnos internacionalmente, ya lo sé, bueno, una de las misiones que estamos nosotros también, y lo hemos enterado en esta gira, es que aún aquellos que se dicen dirigentes comunistas siguen recibiendo la ayuda y la solidaridad internacional, ¿ya? Y en Chile están haciéndole la colaboración a la socialdemocracia. O sea, ¿cómo es posible eso? Bueno, es que efectivamente nuestra política exterior, desde el punto de vista de los comunistas, está recién instalándose. O sea, no tenemos nosotros en todo el mundo visto quién está representando o no al partido, o en el caso de la CUT tampoco tenemos los recursos ni los medios. Entonces, la solidaridad yo creo que tiene que ser no solamente material, sino que también ante los hechos represivos, por ejemplo, ante volcarse al consulado, volcarse, y nosotros queremos pedirle a los sindicatos principalmente que manden observadores cuando haya movilización nacional, como fue el año pasado, que se instalaron observadores de derechos humanos en todas las movilizaciones del país, y así podemos contratar cuántos detenidos tuvimos, cuántos fueron con apremio ilegítimo, y cuántos fueron liberados en qué tiempo y en qué época, y de qué son acusados. ¿Ya? Así que la ayuda internacional, compañeros, canalizarla principalmente por la vía institucional. Ningún dirigente puede tener dinero en sus manos ni trasladárselo, porque en la época de dictadura hemos sabido que muchos se quedaron con maletas y nunca llegaron donde tenían que llegar. ¿Ya? Cada vez que las elecciones de la concertación se va más y más a la derecha, pero el Partido Comunista se acerca más y más a la concertación. Bueno, este es un debate que se ha instalado, y se trataba de instalar, de que nosotros estamos muy cercanos a la socialdemocracia, y es raro porque nosotros, como ustedes ven, vamos impulsando la ilegalidad, de cierta forma, de romper la institucionalidad, de llevar candidatos propios, pero que es muy distinto a las políticas de alianza, que son circunstanciales y que están en un contexto. Por tanto, también hay que tener un buen uso de la dialéctica en cuanto se hace el acercamiento de que se propende aquí que nosotros, y de ahí surgió inclusive el hecho de tratar de vincular a que Camila iba a hacer campaña por Bachelet. Si eso es imposible, si nosotros nunca hemos presentado un candidato que sea de la concertación, siempre hemos ido con nuestro propio candidato presidencial, que es distinto llevar candidatos por omisión, porque eso responde a otra estrategia, responde a las leyes de amarre que existen y que impiden que ese 23% que tenemos los dirigentes sindicales de apoyo no podamos acceder al Parlamento. Entonces,
yo separaría el tema de la política de alianza con los temas de fondo que tienen que ver con la política. Nosotros impulsamos el rompimiento democrático frente a la Constitución en Chile y al modelo, y no estamos por ningún motivo ser parte de la concertación y de una concertación que tiene un 17% de apoyo. O sea, y que más encima internamente no tiene un sustento en la base social. O sea, no es posible que, al revés, yo creo que ellos van a tener que repensarse como instrumento. Socialmente no son concertación de partidos por la democracia. No se puede hablar de concertación solamente en el Congreso que ha instalado y en el poder de las comunas que ha instalado este concepto de concertación, pero que evidentemente la nueva mayoría que estamos buscando con los trabajadores, con los estudiantes, con todo el pueblo, tiene que ver con una nueva mayoría que no sea lo que repita el concepto de concertación, que en la medida de lo posible, que aquí no se puede hacer justicia por los derechos humanos, que el código de trabajo no se puede reformar. No, eso para nosotros es bien claro. Nosotros vamos con un cambio profundo en la estructura, no en este marco institucional, porque así lo dice nuestro manifiesto social, ¿ya? Porque es la única manera de evitar que por los consensos de populares pasen por sobre los consensos que tienen que nacer de la mayoría, de las masas. Así que, despejando las dudas, compañeros, yo creo que hay tiempo aún para alguna respuesta que quedó pendiente. Por favor, yo me pregunto una cosa. Yo soy Igor Cantillana, soy actor y director de teatro chileno, y con mi hijo Néstor Cantillana y Lautaro nosotros corrimos ahí frente a la Moneda, dimos vuelta con una sola bandera, con el movimiento estudiantil y movimiento social. La bandera es Chile. Y me pregunto yo si los comunistas han leído un libro fundamental de Lenin que se llama El sectarismo, enfermedad infantil del comunismo. Porque mientras sigamos hablando como partido y no respetemos el carácter de las movilizaciones que se están creando en Chile y que sobrepasan a todos los partidos de la izquierda chilena, mientras no hagamos respeto a esa acción, no vamos a descubrir el carácter y cómo vamos nosotros desde aquí a ayudar a seguir impulsando esa lucha. Que ustedes, como representantes de la juventud, no de la juventud comunista solo, sino de las juventudes que se han movido en Chile junto con otros trabajadores para empezar a demostrar de que es posible luchar desde abajo otra vez. Antes que conteste, compañero, tengo que retirarme un poquito, solo para que pensemos que este local nosotros tenemos el compromiso de entregarlo a las 9 de la noche. Vamos a terminar las últimas, disculpen, es el acuerdo nuestro con los dueños del local. Compañeros van a contestar y después ojalá que todos nos ayuden a despejar y sacar las sillas. Gracias. Compañero, ¿cómo se llama? Compañero que se va, me hace la pregunta necesaria para poder responderle. Igor Cantillana. Igor Cantillana, compañero. Sí, yo conocí a sus padres. Justamente, qué bueno, colega del teatro. Sí, bueno, todos saben ya que somos los tres militantes, y eso no lo negamos, no tenemos ninguna vergüenza en decirlo, pero también hemos recalcado y nos sentimos muy orgullosos de que somos parte de un movimiento transversal. Y lo hemos dicho, Carlos lo dijo, yo lo he dicho, aquí nadie quiere ponerse por sobre el movimiento, decir que el movimiento son puros comunistas, sería mentir garrafalmente, sería disparándonos por el propio pie, porque nadie podría creer eso. O sea, un movimiento con expresión de más de 1,5 millones de personas en las calles, donde están los estudiantes, los pobladores, trabajadores, donde hay colectivos de izquierda de distinto tipo, donde hay militantes de izquierda, incluso centro-izquierda, que son de distinto tipo, otros que son independientes, etc. O sea, hemos resaltado tantas veces, a lo mejor a los medios de comunicación no le transmiten a ustedes, pero tantas veces de que este es un movimiento diverso, transversal, y que justamente su principal riqueza recae en esa diversidad. Eso es el valor fundamental, y nosotros como militantes, porque somos comunistas y no lo vamos a negar jamás, y nos sentimos orgullosos de ser comunistas. Vamos a aportar siempre a la construcción de un movimiento de mayoría, un movimiento diverso, porque además sería muy iluso pensar que solo lo vamos a lograr. Eso jamás. Esto es solamente una herramienta y no un fin en sí mismo. Y aprovechando en la pregunta para despedirme también, yo quería señalar algo que creo que es muy importante, porque
Efectivamente, ninguna sociedad aguanta mucho tiempo con un sistema político antidemocrático ni con un modelo económico que genera repercusiones como la desigualdad, un modelo económico injusto. Y ante eso se producen crisis, se producen movimientos sociales. Pero el modelo puede fisurarse, ¿ya? Puede generar ciertas trizaduras, pero no por eso está derrotado. ¿Ya? Entonces, creo que el llamado principal es a tomar este momento político a nivel mundial en serio y empezar no solamente a hablar de revoluciones, sino que a llevarnos a la praxis política, a empezar a trabajar y a actuar, porque aquí las crisis del capitalismo sirven mucho también para su acomodo, para su perfeccionamiento, y eso seguramente se va a estar impulsando progresivamente en este momento. Entonces, si nosotros no nos creemos el cuento y empezamos a trabajar y a conducir este descontento, un movimiento que accione y que realmente sea capaz de elaborar propuestas, nos vamos a quedar atrás. Y vamos a creer que sí, estuvimos impulsando grandes estallidos sociales, nos sentimos muy orgullosos, pero realmente eso no se va a concretar en nada. Así que yo los llamo a todos ustedes a dejar atrás las mezquindades de la izquierda, esto de apuntalar con el dedo y empezar a trabajar en unidad por sobre todas las cosas. Porque ya a propósito del movimiento de lo indignado, eso lo hemos dicho, ya no basta con indignarse, sino que hay que hacerse cargo. Y el hacerse cargo significa empezar a tomarse las cosas más en serio, que tiene que ver con elaborar propuestas. Propuestas alternativas de mayoría. Y realmente que se planteen como algo viable para que no la gente termine votando por el mal menor siempre. Eso es una tarea de todos nosotros. Buenas noches, compañeros. Les pedimos la ayuda, por favor. Gracias por el apoyo. La